y ya estamos con nuestro próximo invitado, Luis de Granch, expresidente Metro y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Ahí llegó la hora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por lo de joven, eso revive el alma constantemente. Sí, terrible. Oye, Luis, cuéntanos un poco de esta polémica que ha habido a propósito de estos buses de 2 pisos que han estado guardados, porque en redes sociales, bueno, tú has comentado también en otros medios de comunicación, ¿cuál sería el costo de estos buses? Y un poco, ¿cómo se concibió la idea de tener este tipo de buses circulando por Santiago? Porque tú dices que el problema es estructural, no simplemente se trata de un mal gasto, sino que un gasto que no tiene sentido. Es decir, no es que estamos comprando buses de lujo, sino que son buses que prácticamente no son funcionales para lo que requiere nuestra ciudad. ¿Cómo están dando eso? Bueno, en primer lugar, subrayar que son 10 buses. Sí. Cada uno de estos buses de 2 pisos tiene un costo aproximado de $560,000 más algunos ítems asociados a la internación y a los seguros. Por lo tanto, estos 10 buses tienen un costo total de $6 millones aproximadamente. Ah, ese. ¿Sí? De ahí salió el 6. Entonces, ¿no? Claro, sí, $6 millones en total. Claro. Ahí va. Son 10 buses y en total cuestan $6 millones aproximadamente. Bien. Y el problema está que ahora están guardados esos buses. ¿Y por qué están guardados? Porque han tenido muchas dificultades operacionales, es decir, los recorridos en los que se pusieron tenían dificultades de, por ejemplo, problemas con los cables o ramas de los árboles que las mismas autoridades de transporte lo han reconocido. Entonces ya lleva más de un mes guardados, por decirlo de alguna forma, y las autoridades han dicho que están viendo los recorridos. Entonces, si tú vas a gastar $6 millones con erario público, porque estos buses son subsidiados muy fuertemente porque son parte del Transantiago y los operadores de buses reciben cerca de un 80% de subsidio. Por lo tanto, estos buses casi en su totalidad son pagados con el subsidio estatal, y si los tienes guardados y en vez de usar otro tipo de buses, otro tipo de tecnología o usar estos recursos para otras necesidades que tenemos a nivel país completo, a mí me parece que es bien irresponsable, que las autoridades deben dar una explicación al respecto. ¿Hay discrepancia entre los distintos expertos en relación a si estos buses son funcionales a nivel mundial? Hay algunos que dicen que este tipo de buses funcionan en muchas ciudades, en Londres, Ciudad de México, Singapur, pero me parece que desde su perspectiva este tipo de buses no son funcionales en ciudades, y menos en ciudades con calles pequeñas como la nuestra. Bueno, es cosa de la evidencia comparada a nivel mundial, es cosa de ver cómo funcionan las ciudades. Hay casos, por supuesto, está el caso de Londres, está el caso de Hong Kong, Singapur. El de Ciudad de México no lo conocía, habría que ver ahí, me parece que debe ser mínimo. Pero el 99% o más de las ciudades del mundo no usan buses de 2 pisos. Ya, ese es el dato. Uno siempre puede encontrar un ejemplo. Pero el 99% o más de las ciudades en el mundo no usan buses de 2 pisos para servicios de transporte público masivo. Sí lo usan para servicios de turismo, por ejemplo, pero para servicios de transporte público masivo, la data muestra que son muy, muy escasos los casos en que funcionan, ¿sí? Y como te digo, o sea, la realidad es contundente, están guardados, los buses los tienen guardados. Gastaron $6 millones de erario público para tener 10 buses guardados, y que además hay muchas otras dificultades. Por ejemplo, más allá de las operativas y las dificultades para circular por las calles de Santiago, tienen problemas, por ejemplo, de calidad de servicio. Estos buses, como la mayoría de los asientos están en el segundo piso, tienen que estar más tiempo detenidos en los paraderos porque tienen que esperar que los pasajeros se suban hasta el segundo piso y viajen sentados por normativa. Por lo tanto, el tiempo de detención en parada es mucho mayor, reduciendo en forma significativa la velocidad comercial respecto al bus convencional de 12 metros, por decirlo, con el bus de 1 piso. Y además aumenta el tiempo de espera, reduce la frecuencia, entonces la calidad de servicio de cara al pasajero también es peor. Y por último, los repuestos, por ejemplo, si tú quieres cambiar el parabrisas de uno de estos buses, ese producto no existe en Chile, tampoco existe en Sudamérica. De hecho, a los pocos días de haber llegado y estar funcionando estos buses, hubo un accidente en una de las garitas, en uno de los terminales de Medbus,
y hay unas fotos dando vuelta por internet, ¿cierto? Y tú puedes ver cómo se rompió el parabrisas y ese bus todavía no ha podido ser reemplazado porque los repuestos no están disponibles. Y ahí entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué sentido tuvo la compra de estos buses? ¿Era simplemente la idea del ministro Muñoz? Porque ahora además ha resurgido en redes sociales el video de presentación de estos buses, que es bastante paradójico ahora que conocemos lo que ha pasado con el tiempo. Pero ¿cuál era la idea? Porque, claro, gastar plata por gastar plata obviamente siempre se puede hacer, pero algo como tan evidente es difícil sostenerlo, ¿no? Yo creo que era un foco comunicacional. Y como bien dices tú, hay varios videos actuados por parte de las autoridades de transporte anunciando estos buses, como que para la foto era un buen producto. Pero las autoridades tienen una responsabilidad adicional, sobre todo cuando hay recursos públicos. El uso de los recursos públicos es fundamental. 6 millones de dólares es mucha plata. Aunque las autoridades de transporte digan que son solo 10 buses de 7.000, da lo mismo, son 6 millones de dólares. 6 millones de dólares que podrían haber sido utilizados, por ejemplo, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda. O sea, tienen un uso alternativo muy importante y por eso me parece que es tremendamente irresponsable el foco, la decisión y la argumentación que ha dado el Ministerio de Transporte. Ya, entendiendo que finalmente para el uso tradicional de Transantiago, porque estos buses fueron primero instalados para los Juegos Panamericanos, si mal no entiendo, y funcionaron hasta el 25 de febrero, cuando hay poco flujo en las calles, hay menos personas dando vueltas, y después desaparecieron. ¿Existe alguna posibilidad de reciclar estos buses en algún tipo de trayecto, a lo mejor largo, prolongado, de autopista, o simplemente esto fue tirar 6 millones de dólares a la basura? Estos buses fueron comprados por una empresa operadora de Transantiago, pero bajo la recomendación o la solicitud del Ministerio de Transporte. O sea, las empresas de Transantiago no compran buses de 2 pisos. Porque saben que no es negocio, saben que es un problema, saben que el nivel de servicio es peor, saben que operacionalmente son más caros. Por lo tanto, las empresas de Transantiago, ahora Red, no compran buses de 2 pisos. Pregunta al margen, ¿los choferes de transporte necesitan alguna especialidad para los buses de 2 pisos? Una práctica distinta, probablemente, que la pueden adquirir, ¿sí? Pero se requiere un manejo diferente también. Puede ser, pero los conductores están preparados para eso, si por ahí no va el problema. El tema es que son buses que son más caros, que son más ineficientes, que tienen peor nivel de servicio, que además son más inseguros de cara al pasajero. Por lo tanto, los operadores de Transantiago nunca se les hubiera ocurrido proponer estos buses. Se fue una solicitud expresa del Ministerio de Transporte para operar Transantiago. El hecho de que estén los Panamericanos fue un accidente, o sea, fue una casualidad. No fueron comprados con presupuesto de los Panamericanos. Son comprados con plata del Transantiago, con el subsidio del Transantiago. Entonces, eso es lo que es difícil de justificar. Y ahí, en ese sentido, ¿te parece que esto viene a ser una muestra quizás simbólica, pero que también uno podría extrapolar a cómo se está tratando el transporte público en Santiago? Porque lo hemos conversado nosotros anteriormente a propósito de la cantidad de personas que mueve el Transantiago, la cantidad de buses que hay. Ya sigue habiendo situaciones que uno dice, bueno, aquí pareciera que no hay un control de la frecuencia de la flota, en horas punta o no punta, la cantidad de buses que hay, la cantidad de buses que pasan del mismo recorrido y no de otro. Es decir, hay un problema que es más bien estructural respecto a cómo se aborda el sistema de transporte público y en particular también del ministro Muñoz respecto a cuál debería ser la solución en torno a esto. Yo creo que para la autoridad de transporte el problema de la plata, el problema del financiamiento del sistema, pareciera que no tiene restricciones. Les da lo mismo gastar plata. O sea, tú ves los costos de Transantiago los últimos 2 años y han batido todos los récords. El subsidio al Transantiago también ha batido todos los récords. Tenemos más buses que hace 15 años cuando teníamos la mitad de metro. O sea, hoy día tenemos
respecto a hace 15 años, tenemos el doble de red de metro y además tenemos más buses. Entonces, para la Autoridad de Transporte pareciera que seguir metiendo plata, recursos públicos en el sistema Transantiago no es un problema. Y ahora con el caso de los buses de 2 pisos que están guardados, que costaron $6 millones, para mí es una confirmación de eso. O sea, están más preocupados de darle un énfasis comunicacional a la llegada de estos buses de 2 pisos, preocuparse de las necesidades de las personas en distintas ciudades de Chile, por ejemplo, sus dificultades para desplazarse, la movilidad, y pareciera cierto que la foto con los buses de 2 pisos les renta más políticamente que usar bien los recursos públicos. Desde su experiencia, ¿dónde deberían estar las prioridades en términos del Ministerio de Transporte o la conectividad, al menos en la región metropolitana, donde estamos viendo la presencia de estos buses? La no presencia. Claro, en Santiago las necesidades y las características del transporte son muy distintas que en regiones. Por eso. En regiones, por ejemplo, la Autoridad de Transporte deberían fortalecer mucho el taxi colectivo, que es un modo de transporte que en algunas ciudades es más importante que los buses incluso. También tranvías, trenes suburbanos, regionales, hay varios proyectos para regiones. Y en el caso de Santiago, primero el nivel de costos de Transantiago. El nivel de subsidios el año pasado superó los $1.000 millones. $1.000 millones de subsidios. Es una cantidad de plata gigantesca. Tienes un 40% de evasión. Tienes recorridos operando incluso en los periodos puntas semivacíos. Basta con ir a las calles y verlo. Entonces no hay una preocupación por la billetera fiscal. Pareciera que Transantiago se resuelva billetazo, y eso me parece que es tremendamente irresponsable de parte de las autoridades de transporte. Y ahí, a propósito de los proyectos nuevos que han surgido, que bueno, uno dice nuevo, pero se viene hablando desde hace mucho tiempo, la idea del tranvía en Santiago, la idea de estos teleféricos que sean funcionales al transporte público, no simplemente como turísticos. ¿Qué hay de eso? Porque claro, lo mismo de antes, uno ve la cantidad de buses que hay, la cantidad de gente que está transportando, que cada vez la gente, a pesar de que invertimos más en transporte público, se sigue subiendo al auto, la cantidad de evasiones, es decir, parece que es un saco sin fondo, y quizás se podrían explorar otras alternativas que sean más funcionales y le hagan más sentido a la gente para, en el fondo, que las personas utilicen más el sistema de transporte público. Claro, efectivamente, el caso de los teleféricos, yo creo que hay algunas ciudades y algunos proyectos que son bien emblemáticos. Afortunadamente el MOP ha empujado adecuadamente el teleférico bicentenario que va entre Providencia, Las Condes, por decirlo de alguna forma, cerca del metro Tobalaba, claro, hasta Ciudad Empresarial. Ese es un gran proyecto. También hay un proyecto de teleférico entre Iquique y Alto Hospicio, en el norte. También hay unas alternativas interesantes en Valparaíso y en Puerto Montt. Hay opciones de teleférico, lo mismo con los trenes de cercanía o tranvía. Hay un proyecto de tranvía entre Coquimbo y La Serena, pero que el actual Ministerio de Transporte lo votó y lo reemplazó por comprar buses eléctricos, ¿cierto? Lo mismo un proyecto de tranvía en Antofagasta, o entre Puerto Montt y Puerto Varas, pasando por Alerce, o entre Temuco y Padre Las Casas. Hay una serie de proyectos de trenes suburbanos o de trenes ligeros que sí tienen méritos para avanzar, pero pareciera que la prioridad o los recursos se los está llevando todo el Transantiago. Incluso el Fondo Espejo tampoco se está gastando en transporte y ni siquiera se gasta todo, se gasta con suerte la mitad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un centralismo en materia de transporte que es evidente y pareciera no importarle a las autoridades. ¿Y ese centralismo a qué podríamos atribuirlo? Porque en un comienzo nos dijo que esto de los buses de dos pisos había sido mucha imagen, muchas redes sociales, y al final no tenían resultado. ¿Es este centralismo enfocado en efectivamente estar preocupado exclusivamente de la región metropolitana o de Santiago, o más una estrategia comunicacional? Yo creo que son un poco las dos cosas. La estrategia comunicacional de parte de la Autoridad de Transporte ha sido evidente desde su instalación. Hacen mucho video en TikTok, mucha componente comunicacional. Y bueno, la región metropolitana tiene 7 millones de habitantes, entonces también electoralmente es más fácil, por decirlo de alguna forma. O sea, llega más efectivamente a más gente. Y proyectos interesantes de trenes suburbanos en regiones
no han avanzado, se le ha dado la prioridad a los buses en regiones cuando hay proyectos de tranvía, tren ligero o teleféricos que tienen bastante mérito. Entonces yo creo que por un tema de comodidad, de dejación de parte de la Autoridad de Transporte, se ha priorizado Santiago por sobre regiones y también ha tenido un foco comunicacional evidentemente prioritario. Y ahí cuando uno ve el transporte público en regiones, a propósito de los recursos también que se destinan al fondo espejo, cuando uno aborda el problema de transporte como de manera general, ¿qué es lo que habría que hacer dentro del corto plazo para focalizar mejor los recursos que se utilizan en Santiago, que se utilizan en regiones, en el fondo para tener un transporte público que sea más funcional a los ciudadanos? Lo digo particularmente preocupado por las cifras de evasión, lo digo particularmente por las cifras de accidentes muchas veces en algunos transportes públicos, lo digo por la seguridad dentro de ellos mismos. Es decir, estamos como tan desbordados de problemas que uno dice, bueno, ya, pero ¿por dónde partimos para que esto sea razonable y no sigamos dándole plata a un saco sin fondo? Como te señalé hace un rato, cada ciudad en región o cada región tiene prioridades diferentes en tema de transporte, tiene problemas diferentes. En algunos casos un teleférico puede ser mucho más funcional, en otros casos, por ejemplo, un tranvía, un tren suburbano ayuda mucho, en otros casos los taxis colectivos también. Tú, por ejemplo, podrías por un decreto de la Subsecretaría de Transporte, así de simple, por un decreto de la Subsecretaría de Transporte tú podrías aumentar el tamaño de los taxis colectivos a nivel nacional y que pasen de 4 pasajeros a 9 pasajeros. Claro. ¿Ya? Y tú incentivas la transición energética, podrías incentivar que los taxis colectivos operen con vehículos híbridos, con vehículos eléctricos, y con eso tú le das más capacidad para financiar, ¿cierto?, el aumento del vehículo, el estándar del vehículo. Y eso, por ejemplo, en las comunas periféricas de Santiago realmente ayudaría mucho, porque el transporte público en las comunas periféricas de Santiago y en regiones es muy deficitario. Por ahí tienes un punto importante. Avanzar en los proyectos de concesión de teleféricos, y ahí el MOP yo creo que sí ha logrado avanzar en forma adecuada. Hay alternativas adicionales, pero sí ha avanzado el MOP en eso. Uh-huh. También los proyectos de trenes de cercanía, tranvías, cosas de ese tipo. Y también, por ejemplo, la ley Uber, el reglamento, uh-huh, ¿cierto?, que lo que busca es todo lo contrario a lo que necesitan las personas. O sea, claro, las aplicaciones de transporte menor, que son tipo Uber, por decirlo de alguna forma, hay varias aplicaciones, son muy necesarias en la periferia, en sectores rurales, suburbanos, y por el contrario, en vez de incentivar y favorecer la movilidad en esos lugares, la actual autoridad de transporte la están buscando restringir, incluso eliminar esta oferta de transporte. Perdón, Luis, una última cosa que, a propósito del Transantiago, lo que señala es que de repente uno ve tanta cosa negativa en transporte y dice, bueno, esto hay que resolverlo. Si Luis de Grange tuviera el poder absoluto en materia de transporte, ¿qué haría con el Transantiago? ¿Lo arregla o lo bota? Hay que reducirlo. Tienes demasiados buses, tienes 7.000 buses, ya necesitas muchos menos buses. Yo eliminaría al tiro los articulados y los buses de 2 pisos, que no se compren más, que no se renueven más, tener buses convencionales e incluso en algunos casos ir adaptando el tamaño de los buses a la necesidad. Eso es primera medida, no renovar más buses articulados ni buses de 2 pisos. Con eso te ahorras parte importante de los costos. Segundo, fortalecer la industria de taxis colectivos, que es muy, muy importante en muchas comunas. ¿Y cómo lo hace? Permitiéndole que puedan transportar 9 pasajeros con vehículos un poco más grandes, que no congestionan más, que van a contaminar menos, que permiten, ¿cierto?, un mejor estándar de servicio y que la tarifa es muy competitiva con otras alternativas de transporte. Y además es una política pública a nivel nacional. Tercero, regular pero en forma inteligente las aplicaciones de transporte. Sí, y no tratar de eliminarlas de la industria, ¿cierto?, que es lo que busca el actual reglamento del Ministerio de Transporte. Entonces ahí tienes 3 medidas que se pueden implementar de corto plazo, ¿ya?, y que te permitirían mejorar, por una parte, el estándar de servicio que reciben los pasajeros y, por otra parte, reducir los costos y también los niveles de evasión. Así es. Bueno, ahí tenemos varios temas de conversación. La ley Uber también nos daría para un programa absolutamente completo. Ya lo hemos tenido, ¿eh? Ya lo hemos tenido con Luis de Grange también. Es verdad, es que es tremendo. Bueno, estábamos con Luis de Grange, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Y nosotros nos vamos a una nueva pausa.